Desde hace una década, el hartazgo social ha producido que jóvenes en diversas partes del mundo salgan a la calle para exigir sus derechos. Sin embargo, de estos movimientos surgidos a partir de la sociedad civil, solo algunos han logrado establecerse como una alternativa política real. Creo que estamos viviendo un momento de casi nostálgico, digamos, o un vistazo a lo que fueron los movimientos sociales de los años 60, que se dieron en México, en algunos lugares de Europa, en Estados Unidos, y que de repente se nos había olvidado que en general en las democracias que no acaban todavía de ser democracias completas, participativas, pues siempre hay motivos por los cuales la gente tiene que salir a las calles a protestar. Yo creo que lo que empezó a pasar a partir del año 2004-2005 más o menos, fue que las nuevas plataformas digitales, sobre todo el uso de redes sociales, se convirtieron en un megáfono y digamos, en una plataforma también para activismo digital que antes no existía. Y lo que empezó a pasar a partir de 2004 en España con el 11M, y lo que empezó a pasar también después con el Occupy Wall Street en Estados Unidos en 2008, lo que empezó a pasar con el Yo Soy 132 en México, con los movimientos estudiantiles en Chile, con las protestas árabes en el Medio Oriente y el norte de África, ahora con el Podemos en España, pues fue que hoy en día los activistas tienen esta gran herramienta, que es un teléfono con acceso a datos y con redes sociales que te permiten justo magnificar todo esto, ¿no? Pero protesta siempre ha habido y siempre va a haber. El status quo político se beneficia mucho de que los ciudadanos no aspiren al poder, no aspiren a organizarse, a observar su realidad, a generar análisis propios, independientemente de sus ideologías. Eso le beneficia mucho a ellos y se explota de muy diversas maneras. Ahora, los partidos políticos necesitan en efecto surgir en la sociedad. En días recientes, en España, el partido político Podemos, que nació a partir del movimiento 15M, ganó 5 lugares dentro del Congreso de la Unión Europea. Pero sí lograron ampliar su espectro y recopilar el descontento y entonces decir, número 1, queremos ser un partido de ciudadanos que no se endeude con los bancos tradicionales, sino que más bien sea autofinanciado. Entonces utilizaron el crowdsourcing, juntaron no sé cuántos miles de euros para poder participar en las elecciones, lo cual a la gente le gustó. Traen toda esta agenda más bien de llamar por su nombre a las castas del PSOE y del PP que han sido culpables de la crisis y demás. Traen una agenda de descontento, pero institucionalizada. En España, al igual que el movimiento de estudiantes en Chile, se propusieron no solamente hacer ruido, se propusieron no solamente destrabar un debate, sino que se propusieron también llegar al poder. Se propusieron también competir electoralmente para tener diputados. Camila Vallejo hoy en día está en el Congreso en Chile, siempre fue una líder de ese movimiento, siempre la reconocieron como tal. En España, pues Pablo Iglesias hoy en día y otros 5 compañeros suyos, entre los cuales está un ex fiscal anticorrupción, un hombre de 79 años, son hoy eurodiputados. El mejor patrimonio de Europa es la voluntad de sus ciudadanos de ser libres y no ser siervos de nadie. Aquí el 132 jamás se pensó como un movimiento que después buscaría convertirse en un partido político o que después buscaría llegar a tener algún puesto de elección popular. Creo que en México hay un rechazo muy fuerte a los partidos políticos, hay un rechazo y con justa razón, y que muy pocos son los activistas jóvenes que han querido tener esa ruta. En México hay condiciones diferentes a las de Podemos. Las movilizaciones en México han sido sistemáticamente reprimidas desde diversos flancos. Hay un control de la opinión pública hiperconcentrado, ¿no?, en las televisoras del país. Eso es diferente en España. La gente lee menos en México. Es decir, la manera en que se consume la información en México es muy diferente a España. Las reglas para construir un partido es muy diferente. En España es mucho más fácil hacer un partido político que en México. En España incluso puedes jugar a 2 niveles, al nivel de la política europea, de hecho a 3 niveles, al nivel de la política europea, al nivel de la política nacional española y al nivel de la política local. Entonces allá los ciudadanos pueden participar por cualquiera de esas 3 vías. Y de hecho para poder tener un registro como una nueva fuerza política ante el Parlamento Europeo se requieren
50,000 firmas. Conseguir 50,000 firmas no es nada complicado. En México, en cambio, un ciudadano o una ciudadana que quiere participar en política, de entrada tendría que hacerlo en alguno de los 7 partidos que están representados en el Congreso. Si no quieres entrar en esos 7 partidos que están en el Congreso, puedes formar un partido político nuevo. La nueva reforma electoral te pide el punto 26 del padrón electoral, que son 220,000 firmas. Y después te pide que tu partido, una vez que compita, obtenga el 3% del total de la votación. Es un umbral bastante alto. Digamos que las barreras de acceso a los ciudadanos son mucho más altas y los costos son más altos para poder participar en política así en México.